Estamos en vivo, señoras y señores. Ya. Hola, buenas noches. El día de hoy vamos a hacer un live, una transmisión en la que vamos a estar comentando con respecto a lo que está pasando desde el ascenso de Kast al gobierno, estas 3 semanas que ha estado este gobierno, y vamos a hablar sobre lo que ha ocurrido en niveles políticos, en cómo la gente lo va notando, qué es lo que está haciendo los voceros de la vocera de gobierno, los ministros, la subida del combustible. Y en esta oportunidad tenemos a dos amigos que se nos unen a este live. Nuestro grupo también está pasando por un tema de cambio de nombre. Vamos a pasar a dejar de ser lo que habíamos sido en su momento, Aún Tenemos Patria, y vamos a convertirnos en Alternativa Soberana. También vamos a explicar el porqué de esto, conjunto de terminología política, terminología a través de lo que nosotros creemos, en lo que se avecina para sus próximos 4 años y más. Y también con Soberanismo, que también va a estar aquí con nosotros, comentando lo que está pasando, lo que ha estado ocurriendo en estas 3 semanas. Y bueno, más que eso, empezar. Pucha, Buenas noches, David, gracias por la invitación. Aquí saludos a todos los que nos estén viendo. Y bueno, como empezar un poco con el tema, no me sorprende en las primeras semanas del gobierno. Lo que sí me sorprende es que se haya terminado la luna de miel tan rápido. De verdad es que lo han hecho de una manera nefasta a nivel de gobierno, a nivel de administración. O sea, se nota la inexperiencia. Y bueno, nosotros lo habíamos hablado previamente, y yo creo que cualquier persona que estuviera en la oposición sabía de que, puta, el Partido Republicano no tiene gente, no tiene profesionales para de alguna manera conformar un gobierno. Entonces iban a necesitar profesionales por parte de Chile Vamos. Y creo que se está evidenciando el descalabro político que están teniendo en estas primeras semanas. Claro. Y además de eso, bueno, tú eres igual administrador público. Entonces, claro, desde ese punto de vista, puedes tener una mejor metodología, un mejor análisis con respecto a lo que está ocurriendo. Quizás no a la interna, porque nosotros no estamos dentro de la interna del Palacio de Gobierno, ni dentro de los ministerios, ni nada de eso, pero sí igual se puede divisar ciertas cosas de cómo están trabajando, de las cosas que están haciendo. Y yo considero que como gobiernos de derecha, muchas veces son bien difíciles de que puedan volver a repuntar en su medida. O sea, desde mi punto de vista, cualquier gobierno de derecha que empieza a bajar no tiene otra salida más que o mantenerse en la bajada, o detener la bajada, pero de repuntar es como bien difícil. Mira, dateos internos que yo tengo, de gente trabajando en ministerios que conozco, me han contado de que el gobierno, por lo menos por este primer año, parece que no está sacando mucha gente, más allá de los directivos. Obviamente la gente de confianza legítima del gobierno anterior, que eso en todo gobierno pasa. Pero ante la escasez de profesionales que tiene este gobierno, han decidido mantener a gran parte, porque, pucha, tienen una carencia de ese tipo de capital gigante. Ahora, obviamente, todos estos cargos de confianza legítima que entran en el Estado, en los ministerios, se está viendo de que realmente los que son de republicanos como tal no tienen idea de cómo se maneja un ministerio, que creen que por lo general son ingenieros comerciales, creen que aquí es llegar y venir a dar órdenes, pero el Estado tiene una forma de organización, el Estado se rige por el estatuto administrativo, entonces hay normativas que tú tenés que cumplir, no es llegar y abrir la boca. Se ha criticado mucho durante esta semana
que el gobierno empezó vociferando como si esto fuera sin filtros, ¿cachai? Los ministros, la Maraceni, ¿para qué hablar? O sea, se le ha ridiculizado de una manera, creo que todos lo hemos visto. Pero también Quirós se ha mandado sus exabruptos, Poduje, la ministra de Educación, Steiner, ahora la ministra de Seguridad Pública. O sea, mañana, si mal no recuerdo, tiene que hablar el director de la PDI y se dice que es claro de que va a tener que encubrir el cagazo que se mandaron, porque no hay otra manera de llamarlo. O sea, cuando tú pides la renuncia de la directora de inteligencia de la PDI, que era el tercer cargo, en el escalafón era el tercer cargo más importante, ese tipo de cargos se pide la renuncia por solicitud del presidente de la República. Un ministro no puede llegar y solicitarlo porque sí. Entonces, claramente, el gobierno anterior también se mandó sus embarradas, pero si te acordáis, tuvo un veranito de San Juan un poco más largo. ¿Por qué? Porque eran gente que ya tenía experiencia en política. Aquí se notó al tiro de que no sabían dónde estaban entrando. Entraron cancheros y se los comió el escenario. Eso es lo que pasó. Claro, y además también como que entraron con esta idea de prepotencia. No sé si se acuerdan que, o sea, no es por defender al gobierno pasado, pero no sé si recuerdan que cuando José Antonio Caz se reunió con Gabriel Boric y estaban en el tema del problema del cable chino, en su momento Boric va y tuitea a Caz, lo que dicen, y le dice, pero José Antonio, y Caz le responde, no me tuiteé, yo soy el presidente electo y tráteme como el cargo que sostengo. Además de otros temas que también han estado ocurriendo con respecto a lo que son estas 3 semanas que ya han pasado. Por ende, considero que todo este ámbito político que ha estado sucediendo es de gran problema y de coyunturas políticas que van a generar algo, ¿cachai? Y este algo va a llegar a generar un malestar en la sociedad, un malestar ya que se está viendo, y yo no lo digo desde el punto de vista de la izquierda, sino que son, son es las que es cosas. algo lógico, si el alza de precio. Claro, el alza de precio, o sea, al final a todos nos toca. O sea, el alza de precio no distingue entre el facho pobre y el zurdo promedio que votó por Jara. claro, o sea, tú cuando eres gobierno tenés que asumir el escenario. Podéis decir, es que no es culpa del gobierno que haya iniciado la guerra. Ya, pero de alguna manera, sí, creo que todos se van a acordar, el gobierno se posicionó claramente cuando se asesinó al ayatolá el primer día, se posicionó con un bando de manera abierta, apoyando a Trump y apoyando este tipo de acciones. Y hoy en día una de las consecuencias de eso es el alza de precios por el cierre del estrecho de Hormuz. Entonces, algo de responsabilidad tenéis que asumir, ¿cachai? Por alinearte con un bando específico. Exacto. Eso, obviamente, se va a traducir en todos los otros problemas que vienen detrás. Todos sabemos qué es lo que sucede cuando sube el alza, cuando sube el precio de los combustibles. Entonces, de alguna manera querían llegar con retroexcavadoras, pero no pudieron. No pudieron. La opinión pública y obviamente los medios de comunicación también se les tiraron encima, los detuvieron. O sea, les marcaron el terreno de que esto es ser gobierno. Necesitáis experiencia en este tipo de manejo. Y bueno, se ha notado de que falta acá. Y bueno, si es que vamos de manera cronológica, podríamos decir de que el gobierno anterior les dejó el tema del cable chino como para pisar el palito. ¿Cachai? Con una polémica. Es una polémica para pisar el palito antes de asumir el cambio de mando. Y con eso han tenido una serie de traspiés a nivel comunicacional
porque claro, vienen de una forma de hacer política Claro. sin filtro. ¿Cachai? Claro, y además de eso, volviendo al tema de lo que tú comentáis con respecto al cable chino, el cable chino también dejaba un problema geopolítico que se concierne el día de hoy con respecto a lo que es el mundo, este mundo multipolar, pero más que nada, literalmente podríamos decir que existe como, o por lo menos tres bloques poderosos que serían Estados Unidos, Rusia y China. Y claro, que quizás en este caso, por ejemplo, por parte de Irán lo está soportando China, porque tampoco Irán es como un país que nosotros podamos decir que está a un nivel tan poderoso como es Rusia o China como tal. Pero el cable chino de por sí dejó un problema en que de qué forma y de qué manera tú te posicionas como gobierno y como Estado chileno ante el mundo. Y básicamente, O mantienes la subordinación ante una potencia de Estados extranjera. Unidos, claro, o en este caso dejas que los chinos ingresen y traigan todas las cosas que van a traer a través del cable chino, porque inclusive ahora los grandes capitales se fueron a Perú. O Claro. sea, eso hubiera generado grandes riquezas en este caso para Chile, conexión y otros puntos claves que también está teniendo el día de hoy China. O sea, no es un tema de que yo quiera posicionarme a favor de China, pero China, de cierta forma, ha estado funcionando dentro de lo que es Asia y de lo que es África, generando puertos, generando estructuras en los países, en ciertos países en los que considera estable, en ciertos países en los que puede entrar como una potencia que es, pero no de manera, ni de manera política, o sea, me refiero militar o imponiendo ciertos partidos, cierta ideología. Es que es un Sino, tema de interconectividad y soberanía. O sea, de partida, claro, tú tenías ahí un proyecto para lanzar este cable que conectara Asia con nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Obviamente aquí se meten los gringos y claramente eso te muestra la primera película de qué tan subordinado va a estar este gobierno al imperialismo gringo, ¿cachai? claro, Y cómo estaba su disposición de ceder la soberanía con tal de obedecer a los gringos. Y eso se vio claramente de que no tiene ningún asco de hacerlo. Entonces, esta primera trampita que le dejó Boric a Kast al momento de asumir, sí, nosotros con eso pudimos evidenciar al tiro de que esto probablemente va a ser lo que se va a terminar traduciendo en los 4 años de mandato de Kast. Ya fue una primera alerta. claro, Uno al final no es posicionarse del lado de los chinos, es posicionarse de qué es lo que nos conviene más. exacto, El argumento de la derecha era, no, los chinos van a hacer espionaje, pero los gringos también lo hacen. Los gringos también lo hacen. Sus grandes tecnológicas hacen espionaje y básicamente obligan a que todos sus data centers tengan toda nuestra información y ellos lo hacen y lo que pasa es que quieren hacerlo ellos nomás. Pero a nosotros nos conviene estar abiertos a negociar con quien nos convenga más. Eso es soberanismo al final. claro. Es velar por tus propios intereses, por los intereses de tu país. No es como posicionarse del lado de los chinos, así como abiertamente. Es defender tus intereses. Así de simple. Claro, y los intereses de Chile en lo que respecte qué es lo que más le conviene y qué trato mejor tiene, porque eso también es importante, a través del trato que va a tener con quién va a ser mejor, porque claramente son dos potencias, en este caso imperialistas, como bien tú podés decir, pero el punto se esclarece más allá en cómo esto va a interferir, por ejemplo, en lo que nosotros queramos hacer. Por ejemplo, si queremos tener mejor producción de litio o la búsqueda o en este caso implementar la minería a través de tierras raras,
va a depender ahí cómo se va haciendo. Ambas, obviamente, lo estamos diciendo, estamos subyugados o existe como una imposición por parte de una potencia foránea con respecto a esto, pero sí importa el trato y la forma de que sea. No sé si... A mí lo que me gustó, sorry que te interrumpa, a mí lo que me gustó de esta cuestión del cable chino es que a la derecha patriota, mal llamada patriota, se le salió la máscara. ¿Cuál era el argumento que ellos decían? No, de que no podemos porque nos van a espiar y básicamente ellos esgrimían el argumento de hay que estar con los gringos porque los gringos nos va a ir mejor, tienen una economía más bullante según ellos. Entonces hasta ahí se les va el patriotismo, ese es el patriotismo, el supuesto patriotismo que predica la derecha. Es un patriotismo falso en donde tú tienes que ceder a los intereses de X potencia. ¿Por qué? Porque siempre ha sido así durante el último siglo prácticamente. Claro, entonces, o sea, que ni siquiera es como X potencia, o sea, es la potencia llamada Estados Unidos. Claro, hablando de la unipolaridad, pues si estamos estamos saliendo recién de esta unipolaridad. Claro. Entonces, sí, disculpen. Dale nomás, de doy unas palabras. Dale. No, perfecto, dale. Sí, no, mira, no, yo básicamente lo que quería decir es lo siguiente, mira. Si ustedes me preguntan a mí, teniendo en cuenta la posición geopolítica que tiene Chile, por lo menos si tú te fijas en lo que respecta al ordenamiento de las Fuerzas Armadas, o sea, básicamente nosotros nos defendemos en una posición en la cual se defendería cualquier isla, ¿ya? O sea, que geopolíticamente hablando Chile es una isla, ¿ya? Claro, tenemos problemas con los vecinos y todo, pero tenemos también una cordillera que nos separa, un desierto también que hace muy difícil el tránsito, más allá de que estemos teniendo una crisis migratoria más o menos importante. ¿Por qué digo eso? Porque a la hora de las relaciones internacionales hay gente dentro de la derecha que cree que está bien abanderarse con un bando cuando el sentido común lo que te dice, desde el contexto y la perspectiva, insisto, geopolítica chilena, es que Chile no debería tener aliados, sino que lo que debería tener son socios, ¿no? Y en ese sentido, como dicen ustedes, tanto China como Estados Unidos, o sea, caen en exactamente las mismas prácticas. Claro. Ahora, por ejemplo, con el tema de la vigilancia, como le dicen ustedes, si nosotros tuviésemos un cable directamente a China, ¿ya?, serían oportunidades de conectividad con un país que está mucho más distante de lo que estamos nosotros distantes de lo que es, por ejemplo, los centros de datos más cercanos a nivel de potencia, que son primero los de Brasil y después los de Estados Unidos, ¿ya? Teniendo en cuenta que de todas maneras te van a vigilar igual, si ese es el tema. Pero ¿cuál es la diferencia entre las dos grandes potencias en este caso, que son las que se están disputando el control de la hegemonía del orden mundial? Que la forma de tratar a sus socios o a sus aliados de Estados Unidos con la doctrina Monroe dista muchísimo de cuál es la doctrina internacional que tiene China, la cual, digamos las cosas como son, y no es una cosa que uno lo diga por ideología o por preferencia, sino que es parte de la política diplomática china, la de no interferir en las decisiones políticas que ejercen los estados soberanos, ¿ya? Claro, ellos controlan de otra manera, lo hacen de una manera económica. ¿Qué duda cabe de aquello? O sea, es cosa de salir a la calle y observar más o menos cómo ha precarizado la economía emprendedora el molchino, por ejemplo. Claro. Pero a diferencia de Estados Unidos, los chinos no te van a pedir que tomes ciertas decisiones para un lado u otro. Ellos te van a decir, buenos socios comerciales, pero usted haga la política como quiere. Entonces son formas diferentes y hay matices ahí, antes que simplemente ponerse de cabeza con una doctrina como la que está llevando a cabo ahora Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, que a lo único que nos está llevando es a tener un papel dentro de una guerra actualmente, papel que nosotros no deberíamos desempeñar de ninguna manera, si ustedes me preguntan a mí. David. Claro, sí, es verdad. Ahora, pasando un poquito más lo que ya estaba hablando, me gustaría como ir
acercándonos Antes a... de pasar a otro tema, o sea, solamente recordar, China es nuestro principal socio comercial hoy en día. Claro. Exacto. A nivel estratégico, el cable chino nos hubiera beneficiado mucho en ese tipo de materias. O sea, nosotros lo que tenemos que velar es por el crecimiento y desarrollo de nuestro país, no por el interés de una potencia foránea en este caso. Claro, siempre cuando tú hacís tratos, en este caso era un trato más bilateral, tienes que ver ojo, por el beneficio de ambas partes. Cada parte ve por el beneficio de su bando, ¿cachai? De sus intereses a nivel económico. En este caso, claramente, lo que pasó es que la derecha se desnudó completamente y sacó a relucir el falso patriotismo que predican. Por eso a mí me gustó tanto. Y más allá, y junto a lo que estoy conversando, nosotros tenemos que recordar que la derecha chilena, que ya es de la época de Pinochet hacia adelante, es una derecha muy, pero muy, muy ideológica. Es una derecha completamente ideológica. Está primero su ideología y después el Estado. Está primero su ideología y después el bien común. Está primero su ideología con lo grande, con la gran potencia en este caso que ellos admiran, que es Estados Unidos, Miami, New York, en este caso los lugares específicos donde ellos desean y ven y comprenden el mundo desde ese punto de vista, versus lo que realmente le conviene a Chile. O sea, nosotros tenemos que entender que el día de hoy, y aquí vamos a empezar a hablar de lo que está sucediendo aquí, ahora, es el comienzo de la destrucción del aparato llamado Estado, en el sentido específico en la que nos da cobertura a los ciudadanos, a los chilenos, a los nacionales y otros personas que también viven dentro de Chile, que a través, por ejemplo, de instancias como el MERCO, sirve para subvencionar los combustibles fósiles en este caso, y es parte de ese ideario de la derecha ideológica guzmaniana, también mucho liberalismo, libertarianismo, ese ideal de destrucción del Estado, de acabar con el Estado, de ver al Estado como enemigo, como un ente que solamente sirve para acabar con y destrozar los mercados, como ellos les dicen, en los cuales muchas veces no se llega a entender, y por eso me interesa ir un poco más allá de lo que está sucediendo, porque se supone que estos tipos, no sé, tú aquí, o ustedes dos que también comprenden esta parte de economía, estos locos la derecha cree en este caso en lo que le llaman la curva de Laffer, que es como en donde tú le quitáis más impuestos a los grandes empresarios, a los grandes propietarios y a los personajes que dan trabajo, etcétera. Les quitáis el impuesto y se supone que mágicamente la gente debería despegar, generar grandes, pero no es algo que es de verdad, que ocurre de verdad, no es algo palpable. Yo no conozco ningún país, ninguna experiencia en las que haya pasado eso. Obviamente tampoco creemos una experiencia en donde te cobren 70-80% de impuestos y el país ande súper bacán. Tampoco. Pero sí existen, en este caso, y volviendo al punto que quiero hacer majadero aquí, existe este ideario ideológico de esta derecha, en la que está primero la ideología y luego la nación. Está primero la economía, yo diría. Pero es parte de la ideología de ellos. Claro, sí, es su ideología. Para ellos todo tiene que ver con la economía por sobre el Estado, los intereses económicos por sobre el Estado. Y yo te diría que ni siquiera esto de bajar los impuestos es bajar los impuestos para los grandes empresarios. Claro. Pero al final lo que se vio con esta medida de básicamente sacar el MEPCO de la ecuación es que ellos buscan bajarle los impuestos al gran empresariado
pero que esa carga impositiva la asuma el pueblo, la asuma tanto la clase media como las clases más bajas. Somos nosotros los que vamos a terminar asumiendo ese costo para básicamente financiar el presupuesto en este caso. Y claro, vienen recortes, se viene una política bastante agresiva en ese sentido en materia de recorte de lo que la izquierda llama derechos sociales. Y bueno, vamos a empezar a verlo ahora con el tiempo. No sé si es que podemos empezar a entrar a las noticias que tú tenías como para... No sé cuál tenías primero, porque me imagino que vamos a ir como de manera cronológica hablando de... O sea, habíamos pensado en hablar con respecto a lo que había ocurrido con Mara Servini, y más que nada es como mostrar el tipo de espectáculo que da como vocera, y repetir y volver a lo mismo que nosotros habíamos hablado ya, de que no es una persona que está preparada como para ejercer ese cargo. O sea, ahí lo estamos mostrando en pantalla. Hacemos correr el video entonces. Perfecto. Yo creo que todos los chilenos queremos que una persona... No se escucha ahí. No, ahí no se estaba escuchando al principio. Ahí. No se escucha. Sí. Bueno, todos sabemos lo que dijo en todo caso. Sí, que... bueno. Y es parte de lo que tú decías mismo. O sea, este gobierno no tiene experiencia, no tiene gente ni trabajador, ni grupo. Es un grupo político que no tiene mucha experiencia. Me refiero a los republicanos en la administración del aparato estatal. Claramente, o sea, ni siquiera Chile Vamos, cuando era gobierno, claro, era capaz de llenar los cargos a nivel ministerial con gente de su sector. A mí me ha tocado, yo he conocido gente que entró durante el segundo gobierno de Piñera a trabajar por ejemplo, en el Ministerio del Interior, ¿cachai? Y gente que es de izquierda. Y ellos, de alguna manera, en este caso yo me recuerdo a esta chica que había entrado en esa época en el Ministerio del Interior, la trajo una militante de RN. ¿Por qué? Porque no tienen profesionales preparados para el Estado. Ellos creen que es lo mismo que manejar una empresa, en donde tú ves números y dices ya, gasto esto y con esto puedo lograr esto, este es mi presupuesto. Pero cuando tú ves las políticas públicas de una manera quizás un poco más, podríamos decir, de la definición de política pública, tú estás solventando un problema público y estás solucionando un problema público. Y no siempre un problema público va a ser rentable, al momento de solucionarlo, va a ser rentable en materia económica. Pero tú muchas veces como Estado tienes que hacerlo de igual manera. Por ejemplo, un ejemplo más ligado quizás a las ideas soberanistas, el impulsar una industria estratégica. En un comienzo, impulsar una industria estratégica no es rentable para ningún Estado. Claro. Pero es necesario para en el largo plazo poder tener una industria competitiva que de alguna manera te asegure el desarrollo de una industria nacional, etcétera. Eso no es rentable. Yo te lo estoy... Este quizás es un ejemplo más macro, pero podemos ir a ejemplos más chicos, cotidianos del día a día del funcionamiento del Estado, en donde esta lógica de la derecha de la idea del ingeniero comercial, mira, estamos bien en número, entonces el gobierno lo está haciendo excelente, no te va a funcionar. Claro, la izquierda quizás comprende esta parte, pero se van por el lado del gasto sin crecimiento, el gasto sin desarrollo, sin invertir en el desarrollo. ¿Cachai? El gasto por derechos sociales, porque sí, y algunos derechos sociales que ni siquiera podrían ser considerados como tales, ¿cachai? Y además ya cuando se van a políticas más progresistas, ¿cachai? Y además de eso, que es una izquierda sin interés de crear industria nacional.
Sí, chicos, disculpen, ahí ya ocurrió un problema ahí de producción, pero ya lo solucioné para que veamos el video de Mara Sedini. Pero antes de eso, ahora colgándome de lo que ustedes estaban hablando, ahora, yo creo que todos estamos acá más o menos de acuerdo en que una política económica con respecto al tema impositivo que se preocupe de hacerle muchísimo más sencilla la tarea al que quiere tener una empresa, o sea, está bien. Si no... No, el tema de activar la economía desde ese punto de vista está perfecto. ¿Cuál es el tema? Que acá en Chile no hay estrategia para eso. Claro. Entonces, cuando tú bajas los impuestos, solamente se los terminas bajando, o por lo menos los únicos que ven el resultado de aquello son las grandes corporaciones y las grandes empresas y los grandes gremios que básicamente son los que tienen puestas las manos dentro de la política. ¿Cuál es el tema? Lo que ustedes dicen con respecto al tema del desarrollo nacional, o sea, el invertir en desarrollo nacional. Por ejemplo, se podría ver en un estado que quisiese invertir en educación financiera para los cabritos que están en séptimo, octavo, tercero, cuarto medio. O sea, pero no se quiere invertir en eso. O sea, y muy por el contrario, las escuelas cada día están mucho peor. Entonces, claro, o sea, ¿hasta dónde llega el límite de la ideología? Porque uno podría hablar perfectamente de lo mismo, por ejemplo, en el caso de la izquierda. Sí. Como decías tú, David, oye, a mí no me sirve que me cobres 80% de impuestos, por poner una caricatura, si después voy a tener servicios sociales que están peores que África. O sea, así como tampoco me sirve que si tú me bajas impuestos, a los únicos que les va a beneficiar van a ser a los grandes empresarios. Tú tienes que hacer efectivamente inversión desde el Estado para poder preparar a tu gente para que puedan competir en igualdad de condiciones en el mercado, y eso no se ve en Chile, y yo no sé si no se ve en Chile porque los políticos no lo quieren, porque los empresarios no lo quieren, o porque los dos en general no lo quieren, y ojo, derecha e izquierda, por lado y lado. Y de alguna manera también no lo vaya a ver en Chile, porque hace rato de que Chile no tiene una idea de desarrollo conjunto. Esta ambivalencia entre izquierdas y derechas es una consecuencia de que de alguna manera la gente intenta votar por diferentes alternativas dentro del status quo, pero que obviamente no están resolviendo los problemas centrales. No hay un gran acuerdo social para guiarnos hacia el desarrollo del país. Son medidas parche, son medidas del mediano plazo, cada gobierno implementa medidas orientadas a 4 años. Algunos implementarán una que otra política pública a 8 años, pero no hay una idea de desarrollo país, no hay un gran acuerdo a nivel país, porque básicamente el modelo político-económico que de alguna manera tiene Chile hoy en día es un modelo, bueno, todos sabemos qué modelo es, y así funciona, y esta lógica del chorreo claramente está llegando a su fin, y por eso la gente intenta buscar alternativas. Por eso primero gana la izquierda, después gana la izquierda, la derecha, y la gente ve que nada cambia. Muy cierto. Que todo sigue igual. Les muestro entonces el video de Mara Sedini. Sí. Ahora se escucha y toda la onda. Ya, perfecto, ahí lo vamos a... Todos los chilenos queremos que una persona condenada por el vil asesinato del senador Jaime Guzmán cumpla condena en nuestro país. Hoy, efectivamente, 1 de abril se cumplen 35 años desde su asesinato, desde su muerte. Un recuerdo que nos golpea fuertemente como nación y que tenemos que condenar. Y es por eso que siempre, como gobierno, como Estado, vamos a avanzar en que esto ocurra en colaboración con el gobierno argentino para que el condenado de este asesinato, vil asesinato, cumpla su condena como corresponde en nuestro país, y que algo como eso nunca más ocurra en nuestra democracia. Ministra, ¿alguna respuesta al oficio de Contraloría? Porque el plazo se vence mañana. ¿Va a mandar la respuesta, no? ¿Va a pedir una prórroga? ¿Va a pedir una prórroga? Disculpen, sabes que yo suelo no meterme en chimuchina política porque no me gusta, pero y no había visto estos videos, tengo que ser franco. Esto es demasiado, digamos, es demasiada mediocridad. Bueno, o sea, amateur.
Amateur completamente. Es algo, ni siquiera Mateo, es algo tan, tan deleznable, tan grotesco, por algo le dicen la grosera de gobierno. Oye, ¿puedo instalar un tema ahora que estamos hablando sobre Sí. esta cosa de dejarse llevar por ideologías más Claro. que por otras cuestiones? Sí, sí. Lo que estábamos conversando con respecto a esto de lo que sucedió en este mall, ponte tú, Claro. esto que nos está desnudando como sociedad de cuerpo entero, sea el nivel en el que hemos estado llegando, dile como queráis, o sea, incivilidad, Sí. etcétera. Esto me retrotrae un poco a lo que está ocurriendo lamentablemente en los colegios con la violencia escolar que se está dando ahora, que ya estamos llegando a nivel de Estados Unidos, porque mira el nivel al que puede llegar la ideología. Déjenme darle una pequeña reflexión a ver qué opinan ustedes, porque mira, estaba leyendo en Twitter, ya sí, Twitter es la gran cloaca, digamos, de las redes sociales, pero te sirve, digamos, mucho como para ver a dónde están pensando los sectores más radicalizados de la sociedad que están metidos en política y que opinan y que después toman un bando y ponen el voto y llaman a votar. O sea, eso es lo importante. Leía a personas de derechas, sobre todo de derechas, decir que se solucionaba este tema de la violencia escolar que está sucediendo ahora, que están haciendo, y ojo, después de ese chico, que supongo que será condenado a cadena perpetua, supongo yo, ¿no? No lo vamos a ver en la calle, supongo, no sé. Yo en el Estado chileno, sinceramente, yo ya no confío, pero después de ese caso empezaron a salir por lo menos 3 más, me acuerdo, que salieron en las noticias. Entonces, ¿cuál es el tema? Yo leía a personas de derechas en Twitter decir que esto se solucionaba con mano dura. ¿Ya? Ok, perfecto. Mano dura. Mano dura en el sentido de poner, no sé, pues quitarle el teléfono a los chiquillos en el colegio, poner detectores de metales y la cuestión. Ya. A ver, yo no sé si se han puesto a pensar que es evidente que nuestra juventud actualmente está, pero tomada culturalmente hablando, intelectualmente hablando, por una cuestioncita que se llama narcocultura. ¿Ya? Creo que todos estamos de acuerdo con esa cuestión. ¿Ya? Por una cuestión comercial, porque es lo que se escucha más en, no sé, en los 40 principales, lo que está primero en los lugares de Spotify. O sea, es una evidencia de aquello que es muy popular ese tipo de música y que por lo tanto eso permea en las cabezas de las personas y las cuales las hace tendientes a tener ciertas creencias antes que otras. ¿Ya? Así de sencillo lo digo. Yo no sé si se ha puesto a pensar esta gente de derechas que ese tipo de actuar con respecto a solucionar ese problema, lo único que va a conseguir es que en los colegios, los cabros, teniendo en cuenta todo este tema de la narcocultura, vayan a sentirse mucho más envalentonados porque les están convirtiendo o ellos proponen que se conviertan las escuelas en verdaderas cárceles. O sea, ya, a lo que quiero que ustedes piensen el pensamiento al que lleguen es el siguiente, mira. Ya, tienes a cabros que están con el cerebro carcomido por el tema de la narcocultura, lo que tiene que ver con la cultura carcelaria, con la cultura del narco, con la cultura del corrido, ¿cachai? Con toda esa cuestión que tiene que ver precisamente con la delincuencia endiosada. Súmale más la inmigración que tienen en el aula de clase, que también es parte de colegios de narcocultura y de toda esa cultura caribeña que hace. Claro. Entonces, tú quieres convertirme los colegios en cárceles cuando los chicos ya vienen con una mentalidad cuasi carcelaria. O sea, perdóname, o sea, de verdad, o sea, ¿por qué no pensamos en otras cosas? Oye, por ejemplo, lo que yo dije al principio, ¿cuál es el punto, yo creo, que de inflexión con respecto a este tema de la narcocultura? Que es una cuestión comercialmente muy rentable. ¿Ya? Entonces, si tú no te pones a pensar un poquito que en una de esas tu ideología que le pone la importancia máxima al dinero está precisamente provocando que la narcocultura avance y ahora me estás tú diciendo que lo que quieres como solución es convertir los colegios en cárceles, o sea, compadre, yo no entiendo cómo tú no te das cuenta de que lo único que vas a conseguir es radicalizar aún más a esos cabros y que esos cabros se pongan peores, ¿ya? En unos 10 años. De verdad que la ideología, compadre, te puede llegar a pensar las cuestiones, pero más sonzas del mundo, y no entiendo cómo no hacen la sinapsis en ese sentido. Y ojo, todos los que me conocen saben perfectamente que yo nunca he dicho que está mal la doctrina a veces del garrote, bueno. Pero hay casos y casos. No, por supuesto, aquí el punto es que siempre hay que
intentar entender en profundidad por qué suceden estas cosas. Nosotros estamos viendo las consecuencias de este sistema económico en el cual siempre se ha intentado hacer ver de que lo único, que una cosa sí es el éxito económico, no está mal, pero al socavar la idea de Estado y la idea de la unidad de la comunidad, Sí. y darle prioridad al individuo y al éxito del individuo, y de alguna manera el que logra el éxito económico es aquel que de alguna manera triunfa en la sociedad, y el que no tiene quizás las herramientas por X factores es dejado de lado. Porque básicamente aquí cada perro se rasca con sus propias pulgas, va a terminar degenerando en esto. De la narcocultura es consecuencia de eso. Voy a transgredir las leyes, voy a transgredir con las normas, porque de alguna manera la única forma de ser alguien en esta sociedad es llegando arriba, y con tal de llegar arriba, yo voy llegar arriba, ¿qué quiere decir? Que el tener éxito económico, yo voy a hacer lo que sea necesario, porque si no, no soy nadie en esta sociedad, porque no hay una idea colectiva, no hay una idea de comunidad, no hay una idea de algo más allá, de una idea país que nos haya a surgir en conjunto. Aquí, el que triunfa en este sistema es el winner, el que triunfa es el que logra ese éxito económico, Claro. y el que no, se le basurea. No hay una idea de trabajo en conjunto, tanto podríamos decir, de los sectores más acomodados y del trabajador, por un bien común, por el bien común de la nación, del Estado, etcétera. Yo creo que esa estamos viendo las consecuencias de eso al final. Claro, no existe un ideal en común, un destino histórico que agrupe a la nación como tal, y por ende, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces el empresariado se queja de que el chileno tiene una pésima ética de trabajo, pero viceversa no son capaces de generar eso a través de una mejor situación económica, de el mismo hecho del tema de haber bajado la jornada laboral, que desde un cierto punto de vista yo creo que no las bajaron como tal, sino que llegamos a las 45 porque al final se terminan contando las horas de almuerzo, que siempre existe el tema de que el empresario siempre gana frente al trabajador, y que lamentablemente, como se ha estado viendo en estos últimos 8 años, quienes fraguaron la llegada de inmigrantes, sean de inmigrantes haitianos, caribeños, venezolanos, colombianos, fue el gran empresariado. O sea, al final, ellos fueron los que quisieron y desearon que olas migratorias llegaran a Chile. ¿Para qué? Para poder hacer que otras personas de otros países, de otros orígenes, trabajaran en Chile, para poder bajarle el salario al chileno, para que el chileno no molestara a través del sindicato, de que estos tipos no se organizaran, y literalmente tener personas en donde los tienes trabajando a costa de un RUT, de un RUT provisorio a un RUT que le pueden llegar a dar, y bueno, los tienen ahí, porque yo de verdad que nunca he visto en algún otro país que sea primer mundo en el que tú estás trabajando y a la vez estás cotizando, pero estás ilegal. Yo creo que acá también se puede ver el fenómeno de que el pueblo es reflejo de los líderes que los gobiernan. Claro. Claramente, lo que tenemos en Chile, los sectores, podríamos decir, que líderes, que los gobernantes, Claro. son los herederos de esta oligarquía del salitre, que bueno, que tanto se habló en El Mal de Chile, libros por el estilo, que de alguna manera trae esta idea más liberal, podríamos decir, y termina socavando la aristocracia chilena tradicional.
Claro. Entonces, esta narcocultura no es algo que solamente surja podríamos decir, de los sectores más pobres, sino que viene también de los sectores acomodados, es toda la sociedad en su conjunto que ya está decadente. Y bueno, es consecuencia de cuando un país no tiene una idea común, un destino común. No sé qué piensa ahí Soberanismo, que introdujo el tema. Dame un segundo que me enviaron un video por interno acá para que lo veamos. Bueno, David, desde ese ¿sí? punto de vista considero que es parte de lo que la grande élite que manejan Chile, los grandes propietarios de Chile, han sido los que han querido moldear este sistema. O sea, al final, Chile es un país en donde las élites se van hacia un lugar específico, bien alejado de lo popular, bien alejado, ni siquiera, o sea, de lo popular sí, ni siquiera cercano al centro de lo que es Chile. O sea, Y es algo de izquierdas y derechas. no, claro, La izquierda, todos sabemos en lo que se convirtió en la izquierda. claro, Entonces, ahora le estamos pegando a la derecha, ¿por qué? Porque está en el gobierno, pero claro. todos sabemos que esto son consecuencias del mismo sistema al final. No, son complementarios. Se necesitan unos a otros para poder alternar y poder repartirse el poder, y al final no terminan proponiendo un sistema que logre sacarnos de este subdesarrollo que ya parece eterno. O sea, no se ve prácticamente preocupación por cuando tú imagínate algo súper simple. Tú siendo ya que estábamos hablando de cabros chicos que están Sí. haciendo este tipo de cosas y la narcocultura, cuando tú tienes un país que de alguna manera no es capaz de atraerte a nivel de identidad con su propio pueblo, que no es capaz de proponerte algo, porque para desarrollar un país se necesita esfuerzo, Claro. se necesita trabajo de todos los sectores de la sociedad, trabajadores, empresarios, todos en comunidad trabajando por un mismo objetivo. Pero cuando tú tienes un país que no es capaz de ofrecerte eso, es cuando empiezan a existir estas crisis identitarias. Y de alguna manera estamos viviendo la consecuencia de eso, por eso es que se termina cayendo en esta idealización del crimen. Claro. ¿Cachai? Veamos el video entonces. Pues. Perfecto, Sí. veámoslo. Ya, pongámosle. En sus 3 semanas de mandato, casi, ¿cuántos migrantes irregulares han salido de Chile? Expulsados por el gobierno, ninguno hasta ahora, pero dentro de los próximos meses ustedes van a ver un sistema continuo de expulsión de migrantes y estamos analizando el cómo hacerlo vía aérea, cómo plantearlo vía terrestre y vamos a ir paso a paso abordando el tema. Esto no solamente va a llevar expulsiones, sino que también le puedo casi asegurar que van a haber muchas personas que van a salir voluntariamente del país. Eso usted lo dijo en campaña. De hecho, en algún minuto habló de expulsiones, después de invitar a salir y que muchas personas iban a optar por definitivamente salir. Pero eso, ¿qué datos tienen ustedes efectivamente que haya ocurrido? Bueno, hasta ahora son solamente datos informales que nos han señalado que el flujo migratorio saliendo del país es mayor que el ingreso. Claramente nosotros estamos planteando el cierre para evitar nuevos ingresos y las señales que hemos dado son las que ustedes han visto. Ya llevamos cerca de casi 10 kilómetros de zanja. ¿Pero quién paga finalmente la salida de esos migrantes irregulares? En algunos casos nosotros vamos a tener que desembolsar recursos públicos, pero los vamos a recuperar. Porque nosotros, como ya les señalamos, vamos a expulsar personas y los bienes, y por eso necesitamos avanzar en algunos temas legislativos, van a ser retenidos. Y todos conocemos la llamada, entre comillas, tía rica. Y también vamos a mejorar el proceso de venta de artículos que sean retenidos por la autoridad de acuerdo a la legislación que tengamos. En sus 3 semanas de mandato, casi. Carajo, perdón, pero no dijo absolutamente nada, loco. No, y qué rabia.
La vez pasada estaba haciendo como una, más o menos cuánta gente tenía que expulsar por semana, con lo que se había comprometido. Si lo vemos de aquí a 4 años, debería expulsar por lo menos, si son 370.000 o 300.000, 350.000, debería expulsar 1.700 venezolanos, colombianos, haitianos, toda la manga que existe, si fuese de aquí a 4 años, de aquí hasta el 11 de marzo del 2030. Si fuese de aquí a en 2 años, debería expulsar más o menos 3.400, 3.600 por semana. Y no ha expulsado a ninguno. Y tiene cifras informales de personas que dicen que se han ido. Dicen que se han ido. Compadre, disculpa, cortito, compadre, es totalmente incomprobable, viejo. Sí, no hay datos, te lo estoy diciendo porque a mí me gusta trabajar con datos. Y la semana pasada me pasó, antes pasada me pasó, que quería hacer un consolidado de cómo iban las expulsiones en Chile. Voy a la página del Servicio Nacional de Migraciones y no tienen nada, loco, nada. O sea, la información que tienen te llega hasta el año 2023. Loco, o sea, ¿cómo quieres que yo te crea lo que estás haciendo si no puedo ver los números ahí? Po? O sea, y tanto que les gusta hablar sobre que el dato mata el relato, pero dame el dato entonces, pues, amigo. O sea, anda a decirle a la PDI, anda a decirle al Mineduc, anda a decirle, el Mineduc porque los inmigrantes llevan a su hijo al colegio, etcétera. Anda a decirle a todas las reparticiones que le toca a las diferentes reparticiones de ministerios, donde toca algo que tenga que ver con tema migratorio, anda a decirles que le den los datos al Servicio Nacional de Migraciones porque si no, no vamos a saber nada. Entonces, a mí, que me diga Cast que va a hacer esto, que va a hacer lo otro, compadre, es que no te creo si no me puedes dar el dato. Y así de simple. O sea, y me da lo mismo que me digan, oye, el otro día me dijeron, es que usted habla con, usted se preocupa de lo puro técnico. Pero es que, ¿cómo entonces voy a llevar un conteo de que esté en verdad lo que me está diciendo? No, pues. O sea, será muy de derecha lo que estoy diciendo, y ya que a la gente de derecha le gusta hablar sobre números y la cuestión, si es muy de derecha, a mí la verdad que me da lo mismo, pero yo quiero que me den una prueba de que están haciendo bien la pega, o si no, de que no están haciendo bien, de que están haciendo mal la pega, para yo decirle, oye, usted está bien o usted está mal, pero dame el dato. Po. Pero llevémoslo a lo técnico. Aquí claramente, yo esto lo había hablado con David hace unos meses cuando estaba en la elección presidencial y yo veía el plan escudo fronterizo y yo le decía a David, están improvisando, van a llegar a improvisar, no tienen un plan bien hecho. Bueno, algo conozco de manera técnica del tema de migración y acá se está hablando de algo súper concreto, de que la salida de inmigrantes es mayor a la entrada. ¿De qué tipo de inmigrantes? Primero, los inmigrantes irregulares entran por pasos no habilitados, ¿ya? Tú no tienes manera de medir eso en este momento. ¿Por qué? En realidad no es el Servicio Nacional de Migraciones la entidad del Estado que hace el conteo de entrada y salida de los flujos migratorios. Quien lo hace es la PDI a través del informe MobiPax, que lo hace por requerimiento de la Dirección de Fronteras y Límites. Exacto. El informe MobiPax solamente te hace un registro de entrada y salida de personas a través de pasos fronterizos habilitados. ¿Ya? Pasos fronterizos habilitados. No estamos aquí viendo de la entrada por pasos fronterizos no habilitados. No estamos teniendo ese dato. Perdón. Entonces tú no estás comparando el dato concreto porque no tienes una forma de medirlo y estás solamente registrando la salida y obviamente eso te va a dar un número macro con lo cual tú vayas a poder decir, mira, está saliendo más gente que la que entra. Pero en lo práctico, en lo técnico, tú ni siquiera tienes una herramienta de medición y yo lo sé, o sea, tuve que ver por X razones, tuve que ver ese tipo de temáticas. Y esa es la forma de medición oficial. Y ni siquiera es parte del Servicio Nacional de Migraciones, sino que es la Dirección de Fronteras y Límites la que está realizando eso a través de la PDI. Esa es la forma de medir.
volviendo al tema como para ampliarlo un poco más allá de los inmigrantes y llevándolo más al plan escudo fronterizo que había planteado Kast en su programa de gobierno, yo le decía, David, este plan tiene, no sé si lo han visto, tiene como una página, era un plan planteado en una página, en donde se hablaba esto de básicamente crear la zanja, pero no existía una forma de organizar el trabajo. Se hablaba de crear esta zanja y colocar mayor contingente policial en frontera. En materia práctica, tú para llegar y ejecutar eso, tú tienes que tener toda una logística a nivel administrativo detrás. Administrar complejos fronterizos es muy difícil. Tú, por ejemplo, si es que quieres aumentar la dotación en frontera en un complejo fronterizo, tú necesitas mejorar la habitabilidad. No es llegar y mandar 10 carabineros extra a un complejo fronterizo. Imagínate un paso no habilitado. ¿Por qué? ¿Dónde están los pasos fronterizos? Básicamente al lado de la cordillera. Están en situaciones de temperaturas extremas. Durante el día un calor intenso en el norte y durante la noche temperaturas bajo cero. Tú necesitas previamente haber tenido diseños de contingencia en materia de habitabilidad. Eso se puede demorar 2-3 años en llevarse a cabo. No es llegar y aumentar el contingente. Ahora lo que están haciendo es utilizar a los militares, pero con eso estamos viendo, es una zanja ordinaria la que se está haciendo y no se ha visto más allá de lo prometido. Entonces, en materia técnica, incluso yo le decía al David, no lo van a lograr, nosotros sabíamos que esto iba a pasar. No sé ahí qué más pueden agregar ustedes. Sí, disculpa, no me quiero doxear tanto, pero compadre, esto solucionarlo a nivel técnico, por último, para tener un conteo, como dices tú, muy bien, tener una solución para que exista una comunicación más efectiva entre la PDI y el Servicio Nacional de Migraciones para tener un dato fidedigno. ¿Sabes qué? No es difícil hacerlo. O sea, la solución técnica no es difícil, compadre. Entonces yo me pregunto, a ver, del gobierno pasado, ok, ya, te lo entiendo. Porque un progresista, nadie es ilegal, el tema de que no existe o sea, perecer, no es la tontera que dicen eso. Ya, de él no me lo voy a esperar, de Boric no me lo voy a esperar, tampoco del progresismo. Pero oye, o sea, una solución técnica a nivel de bases de datos, con el equipo informático que tiene la PDI, o sea, lo sacáis en una semana. O sea, en una de esas se puede demorar más por un tema burocrático. ¿Ya? Ahí te creo. Ok, ya. Se va a demorar más porque el informe de ¿cómo se llama? De factibilidad técnica, bla, 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 todas esas cosas de aburridas de ingeniero. ¿Cachai? Pero no es difícil hacerlo. Entonces yo me pregunto, ¿qué diablos están haciendo en este gobierno si ya llevan cuánto? O sea, 2 meses. Ya, pues. O sea, sí, no cuestan tanto las cosas, compadre. Es que para eso tenéis que saber dónde te estáis metiendo. Sí, yo tampoco me quiero doxear tanto, pero vi casos de diputados solicitando información por transparencia activa en algunos ministerios, en algunas entidades, solicitando información en materia migratoria a instituciones que no tenían nada que ver del republicano. Entonces, con eso, era ya esto del año pasado. Con eso ya te daba a entender de que no tenían idea dónde se estaban metiendo. Y era gente que era parte de este centro de estudio de los republicanos, ¿cómo se llama, David? ¿Te acordáis? Bueno, ese centro de estudio que tienen, Ideas Republicanas. Sí. Y si es que ellos, que se supone que son los que están más preparados en materia técnica, no sabían dónde se estaban metiendo, o sea, era lógico que es lo que iba a pasar. Sí, no, falta voluntad política, pero aparte de voluntad política, falta conocimiento técnico donde te estáis metiendo. Es que al final, yo creo que lo que pasó es que en este caso Kast vendió una pomada. Literalmente le vendió una pomada a la gente diciendo de que ellos iban a traer el orden, iban a expulsar a los inmigrantes. Amenazó el tema de los inmigrantes durante toda su campaña, que le quedan 100 días, les quedan 90 días, le quedan 60 días. Y al final lo vemos acá y no está haciendo absolutamente nada. Vamos a tener un mes entero y no han deportado a nadie. No han deportado a nadie. E incluso yo le había mandado una noticia que se la podría mostrar.
el caso de que un haitiano mató Me tiro a... la pongo. Sí, Probablemente. Ya ahí se va a ver. Dale. Ahí se está viendo, bien. Dale. sí. Ah, ya. Bueno, este caso yo no lo había visto, no sé si me lo puedes explicar, David. Creo que esto pasó en Conchalí. Él le arrendaba a la señora y se supone, dicen, que le robó todas sus pertenencias y la desvivió completamente. Qué desgraciado. Y se echó a la fuga. Le Entonces, no robó sé su camioneta si también. Fue en Quinta Normal, si no me equivoco. Quinta Normal, sí, con el sector norte de Santiago o hacia el sector norte de Santiago. Entonces, esto ya ha pasado. Nosotros ya lo hemos mostrado, tenemos como un informe más o menos de lo que nosotros hemos podido buscar a través de medios de internet y todo el tema, de chilenos muertos a manos de la inmigración. Pudahuel, Entonces, ahí lo busqué. Pudahuel. Pudahuel. Entonces, todo esto ha estado ocurriendo y nadie hace nada, no existen informes, no existe nada, absolutamente nada con respecto a esto. No, espérate. Si es Quinta Normal, es que hay tantas noticias de lo mismo. Dios mío. Oh, Dios santo, Dios santo. Ay. Puta. O sea, esto ya, ¿cuántas veces lo hemos visto repetido? Consecuencia de todo, Claro, de todo lo que hemos hablado. Y yo, o sea, por experiencia te voy a decir, van a seguir improvisando durante mucho más tiempo. Durante mucho más tiempo van a seguir improvisando en esta materia. Y claro, aquí ellos están muriendo por la boca, podríamos decir, porque prometieron mucho, pero al sí. final todos los que sabíamos que Kast no iba a expulsar gente, y se está viendo traducido en eso. No están ocurriendo las expulsiones de inmigrantes ilegales, no se está viendo una política de Estado bien planificada para enfrentarse a este problema. ¿Por qué? Porque tampoco les conviene. Si era solamente el discursito para ganar la elección. ¿Por qué? Porque es el problema país. Ese ha sido uno de los problemas más importantes del país durante los últimos 10 años, más o menos. 15 años más o menos. Claro, o sea, yo diría que 10 años ya cuando empezó el flujo migratorio a full, ¿cachai? Esto empezó con Bachelet y se perpetuó con Piñera. Con Boric no se vio ningún avance y va a seguir con Kast. Y el punto es que la gente, esto puede beneficiar, podríamos decir, a un sector más soberanista, porque la gente se va a dar cuenta, la gente que no está informada de política, de que la derecha tampoco está brindando solución en esta materia y que es el problema país que está en boca de todos y que ha estado en boca de todos durante los últimos años. Que se trató como tabú durante mucho tiempo, pero que hoy en día sus consecuencias en materia económica, en materia de seguridad pública, ya no se pueden ocultar. Ya no se puede ocultar. Les propongo una cosa para ir terminando, porque ya llegamos a la horita y yo creo que no vamos a aburrir al público, ¿no? Y además para que los dejemos ahí enganchados para el próximo programa. Les propongo una cuestión ahí. Piensen rápido. Terminemos el programa y cada vez que vengan otros invitados y toda la cosa, terminemos el programa hablando sobre una propuesta soberanista al final. Así como, ya, arreglemos el mundo. Como cuando uno está en un asado. Así. Ya. Una propuesta soberanista que le podría hacer muy bien, pero impactar directamente a las personas de clase media emergente, a los emprendedores, a las personas de clase precarizada. ¿Quién quiere empezar? Si quieres primero ordenar el Estado, tienes que hacer una reforma al estatuto administrativo, tienes que hacer una reforma al PMG, que es el programa de mejoramiento de la gestión, con estos bonos que se te brindan a los funcionarios públicos, y tienes que, porque hoy en día es verdad de que en el Estado hay muchos funcionarios que no están cumpliendo con su función. Hay que hacer una reforma, tanto en materia de estatuto administrativo para
que sea más fácil hacer sumarios a un funcionario público, y hay que migrar de este modelo de mejoramiento de la gestión a otro tipo de modelo, porque claramente no está funcionando, porque es tan fácil como colocar una meta abordable, que es lo que se hace hoy en día en el Estado. Tú colocas una meta que se logra entre los primeros 3 meses del año para que los funcionarios tengan el bono y claro, eso no se traduce en políticas públicas que estén realmente solucionando los problemas que se supone que tienes que solucionar. Eso sería como algo más técnico que podríamos decir, porque primero tienes que ordenar el Estado, porque a través del Estado tú puedes impulsar otro tipo de reforma. Necesitas un Estado en forma, como se tiende a decir. No. David. Ya, yo en esto me gustaría como acercarme más a lo que en su momento la derecha hablaba sobre esa batalla cultural. Nosotros también vamos a tener que dar en su momento una batalla cultural si nosotros queremos ser o que nuestra idea del soberanismo emerja como tal. Entonces, en este aspecto yo considero que debe existir una especie de soberanía cultural y de identidad como tal. Y sin complejo en ese sentido, en la cual se proteja, como lo que estamos hablando, de grupos y de ideas que vienen como esa música que mismo decía soberanismo acá, con ideas de temas que tienen que ver con droga, con sicariato, con toda esa forma de ver que traen, no sé, el reggaetón, esa música urbana que se hace llamar, y eso enfrentarla a través de la cultura nacional como tal, que en este caso quizás no sé si sea la mejor ejemplo, por ejemplo, Bukele, que evita ciertas cosas que existan dentro de su estado, en los colegios, que, por ejemplo, no sé, el uso de ciertos tipos de música dentro de los espacios para poder hacer que el estudiante tenga y los chicos tengan como otro tipo de visión de lo que ellos deben llegar a ser, que tengan buenos ejemplos como tal. Y eso también pasa por el hecho de lo que arroja este sistema. Este sistema arroja ese ideal de que el mejor vive, el que termina cagándose al otro, destruyendo al otro, acabando con el otro. Y esa es como una lógica que tiene este sistema económico. Entonces, en parte debe ser a través de eso. No, y tienes que darle, o sea, ya yendo como a medida, tienes que reorientar una política de Estado hacia el beneficio del país. Por ejemplo, recursos estratégicos. Claro. No existe una política definida en materia de recursos estratégicos que de alguna manera nos beneficie, sino que estamos dándolos todos casi gratis, en este caso a los gringos. Tú tienes que de alguna manera, si tienes recursos estratégicos y quieres comerciar con ellos, primero tienes que definirlos, tienes que estructurarlos, tienes que definir una forma de entrar en el mercado, porque por algo son recursos estratégicos, ¿cachai? Y desarrollar una política de desarrollo país alrededor de ello. También siempre se ha hablado de inversión de I+D para el desarrollo del país. Necesitas más inversión en I+D, pero no puedes tener inversión en I+D cuando tienes una educación pública que está completamente destruida con estas reformas que se hicieron durante el gobierno de Bachelet. También hay que llevar atrás estas modificaciones, por ejemplo, a la tómbola, la famosa tómbola. Hay que cambiar la tómbola, hay que modificar el sistema educacional y así un montón de medidas en seguridad. Obviamente siempre se va a querer más mano dura, pero si es que no lo haces de una manera planificada, va a quedarse en meras palabras. Entonces, medidas hay muchas.
Claro. Voluntad política, yo te diría que es lo que falta. Claro, pero a lo que yo iba en este caso es lo que nosotros tenemos que, en este caso, enfrentar, que va a ser esa batalla cultural contra el neoliberalismo, contra el libertarianismo, contra las ideas liberales que tiene la derecha. Y que ahí hay que tener como ojo en la que el enemigo como tal, que siempre ha sido tanto con la izquierda como la derecha, no se arroje ciertas cosas o ciertas virtudes hacia ellos. El hecho de defender realmente, culturalmente, la tradición chilena va de todo lo que es Chile como tal. Defender la cohesión social en Chile va por todo, porque al final lo que termina haciendo, beneficiando al empresariado y dejándole todos los problemas al chileno común y corriente, es una destrucción a la cohesión social. Y lo podéis ver incluso en materias arquitectónicas, cómo se construye hoy en día el gueto vertical, en vez de construir alrededor de un centro común, de impulsar el sentido de comunidad. O sea, hay cosas muy profundas que se tienen que hacer. Pero también hay medidas que se pueden tomar, que obviamente se requiere en este caso voluntad política. Eso es lo que pasa. Más que nada. Oye, perdón, pensé que había terminado, estimado. No, terminamos. Sí, yo para terminar, es que a mí, no sé ustedes, pero a mí me gusta más ofrecer soluciones antes que estar haciendo toda esta cuestión, como les decía al principio, de andar hablando sobre la chimuchina política. Claro, sí está bien hablar sobre farándula política y todo lo que tú quieras, pero a mí por lo menos me gusta más proponer y buscar soluciones. Hemos tirado por una cantidad inmensa de propuestas acá y espero que para la próxima vez que hagamos otro programa tiremos más propuestas incluso. Y para no repetir el tema, yo solamente les quería contar, así como a modo anecdótico, que el tema de los abusos a menores es un tema muy preocupante en Chile. Por ejemplo, en la región de Magallanes, en el año 2022, hubo 189 casos de abuso sexual a menores. Luego, en el año 2023, baja a 165, hasta el año 2024, que baja a 140. Y el año pasado vuelve a subir a 148. Si hay una cosa que hay que procurar hacer en este país, de verdad, y que es una propuesta, vamos a decir, para cuidar a nuestra comunidad y sobre todo a la parte de la comunidad que es la más importante, que son los niños y las niñas. Por favor, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero pena capital para los abusadores de menores, por favor, de verdad. Por supuesto. Una vez por todas, o sea, basta esta estupidez de permitir de que basuras humanas le estén quitando la inocencia a los más niños. O sea, de verdad. Porque esos niñitos, esos pobres niños y esas pobres niñas después van a ser seres disfuncionales. Digamos las cosas como son. Sí, claro. sé que muchas personas se pueden sanar espiritualmente, mentalmente, dile de la manera que quieras, con terapia y todo lo que tú quieras, pero es una vida que va a quedar rota para toda su vida. Van a aprender a vivir con el dolor, pero igualmente van a quedar rotas para toda su vida. Entonces, de verdad, pena capital para los abusadores de menores y basta de darle la cancha y la calle a estas basuras humanas. Son capaces de hacer esas cosas. Así que temazo. Bueno, ahí tienes todo lo que es mejor niñez ahora, que en realidad ha sido más maquillaje del Sename que otra cosa. Han habido algunos avances chiquititos, pero falta mucho por avanzar en el tema de los abusos de menores, que, bueno, con no sé si es que se puede mencionar, nos van a banear el canal, pero con el caso de ¿tú sabéis quién? Y de esos archivos, o sea, ha salido que este es un tema global, no es algo que solamente esté ocurriendo en Chile, y que obviamente hay un cierto nivel de encubrimiento de todos los sectores. Pasó con el caso Espinia, que en Chile, y claramente ahí es donde se tiene que poner el énfasis, y ahí, bueno, hay que trabajar mucho, porque hay muchos intereses detrás que van a intentar trabajar en contra de que eso se logre. Claro. Y ahí se necesita determinación. Y se necesita más que nunca voluntad política. Póngale nomás, señor David, y despídalo. Así que eso. Bueno, me despido a todos los que estuvieron escuchando, viendo el video.
Y agradecer por la participación de ustedes. Y bueno, bienvenidos siempre al canal y empezar a hacer estos likes que son bien importantes. Considero que es de trascendental importancia dar a conocer nuestras ideas ante este auge de la derecha, pero como lo hemos visto a través de este programa, en pocas semanas ya se mostraron y se han dado a conocer cómo son las verdaderas intenciones, que al final funcionan primero bajo su ideología económica y luego en defensa de la nación y de la patria. No son patriotas como tal, son enemigos de la patria, son apátridas porque ellos no creen en la patria, no creen en Chile, creen en el sistema económico financiero mundial. Y bueno, es eso. Nosotros somos los soberanos, somos los nacionales, somos los verdaderos patriotas contra estos descarados que se hacen llamar patrióticos y te venden el problema como que si tú no votas por ellos eres un antichileno. Y bueno, ellos están terminando son los antichilenos. Se han demostrado que no tienen idea de cómo deportar a toda esta basofia humana que trajeron para jodernos la vida, para bajarnos los sueldos, para subirnos los arriendos, para que el problema de la criminalidad subiera aquí en Chile, el sicariato, la tortura y otros tipos de formas que tienen de trabajar estas lacras que venían de otros lugares. Así que eso, me despido y doy buenas noches a todos los que nos escucharon y eso. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.